Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este día, martes 19 de abril, a esta actividad evaluada de la asignatura de Fundamentos de Matemática, esperando pues que todos se encuentren bien después de este periodo vacacional y dispuestos pues a comenzar pues de lleno nuevamente con el desarrollo de esta asignatura como tal. Antes de dar inicio a esta actividad, pues consultarles a todos si no hay problemas con el audio. Loli. Vaya, muy bien. Entonces, pues agradecerles a cada uno de ustedes por la asistencia. Dimos hasta las 8:10 de la noche para que se fueran uniendo a esta actividad. Entonces, pues vamos a comenzar y voy a explicar un poco la dinámica antes de proceder a la realización de la actividad. En esta actividad vamos a estar, lógicamente, tal cual se había mencionado ya con anterioridad en una conferencia en vivo que se iba a utilizar en el enlace de tutorías, que es el que les compartí durante la tarde del día de hoy. A cada uno de ustedes les voy a realizar 4 preguntas, ¿sí? 4 preguntas a cada uno, de un listado de preguntas que ya se nos ha proporcionado a nosotros como tutores, que van a abarcar específicamente aspectos teóricos, y hay que analizar un poquito las diferentes preguntas. Ustedes van a responder cada una de estas preguntas argumentando su respuesta. Es decir, se les va a preguntar algo, muy bien, ustedes lo responden, pero ¿por qué esto es así? ¿Sí? Es decir, se les va a hacer la pregunta y posteriormente ustedes van a responder y argumentar su pregunta. Esto respetando las consideraciones que vamos a evaluar durante esta actividad. Cada pregunta, por lógica, va a tener una ponderación de 2.5, un puntaje de 2.5. Entonces, esta actividad, recordemos que vale el 10% del curso, el 10% de la nota final. Ahora bien, va a ser necesario, lógicamente, que todos, y espero que así sea, todos tengan acceso a micrófono. ¿Sí? Los 5 presentes, no se van a valer preguntas que respondan mediante el chat, no. Todo va a ser con el uso de micrófono. De esa manera, y de hecho ya estaba en las indicaciones que se dieron previo a las vacaciones, que tendrían que habilitar su micrófono para responder a cada una de las preguntas. Esa es prácticamente la condición, por el hecho de, cuando se habla de discusión, entiéndase un examen oral, que es lo que se va a realizar en este día. Ahora bien, las preguntas no se van a dar de un solo, es decir, vamos a ir pregunta por pregunta para un estudiante. Finalizando con él, pasamos con un segundo estudiante a hacerles 4 preguntas una a una. Como saben, pues el horario más bien del examen es de 8 a 10. Vamos a tomar en cuenta el momento en el que comenzamos, particularmente. Y va a haber un orden en el que vamos a ir respondiendo a esta actividad. Respetando precisamente o tomando en cuenta cómo se han presentado, así vamos a colocar el orden de participación para este examen oral. ¿Qué significa? Bueno, significa que Rosa Rubio va a ser la primera estudiante en iniciar pues con su actividad. Luego de que ella finalice con sus 4 preguntas, ya prácticamente quedaría libre y posteriormente continuamos con Daniel. Daniel va a ser el segundo estudiante al que se le va a realizar la actividad. Finalizando con Daniel, pasamos con Rosa Mabel a hacer su respectiva participación con las 4 preguntas que se le van a realizar. Luego de finalizar con Mabel, pasamos con Marcela a hacer las respectivas 4 preguntas. Y por último vamos a finalizar con Glenda. Esto si no se incorpora ningún estudiante más. Tomando en cuenta el periodo de 2 horas, prácticamente cada uno de ustedes tendría un estimado de 20 a 25 minutos en total. Es decir, puede que se termine antes con cada uno de los estudiantes, pero
serían aproximadamente de 20 a 25 minutos cada uno, que vamos a ir realizando. Entonces, de acuerdo, como mencioné con anterioridad, al orden en el que se han incorporado. Muy bien. Ese sería entonces el orden. Os repito nuevamente. En primer lugar, Rosa Rubio, luego va a ir Daniel Eduardo, continuará Rosa Mabel, luego Marcela Padilla y por último Glenda Moreno. Tal cual ustedes se han ido. Dependiendo del tipo de pregunta, en algún momento yo les voy a compartir la pantalla para escribirles X fórmula y que ustedes me den su respuesta de discusión. Pero no la voy a tener compartida del todo, ¿sí? No la voy a tener bueno, la vamos a dejar compartida, pero voy a mantener esta pantalla que tengo actualmente, que es la de la sala. Acá tengo ya la pantalla como tal. Y voy a regresar a este punto nuevamente, que es donde estamos con la asistencia. Muy bien. Vamos a ver alguna duda que tengan con respecto a ello. Vamos a ver, dejo abierta la participación por si tienen alguna pregunta. Rosa, ¿tienes alguna consulta antes de iniciar? No le. Daniel. El tiempo de respuesta sería en cuánto? ¿Cómo? El tiempo para responder. Prácticamente por pregunta iría un estimado de 4 minutos, por ejemplo. Bueno, de 5 minutos, pongámosle. Es decir, ustedes tienen que analizar muy bien la pregunta y dar su respuesta. Si en un minuto se responde, pues pasamos a la siguiente. ¿Estamos claros ahí? Sí. Muy bien. Gracias. Mabel. Muy bien. ¿Y Glenda? No, sin ninguna pregunta. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Marcela creo que ha abandonado. Me imagino que algún problema de señal. Bien, pero Marcela de momento en el orden sería la 4. Vamos a esperar a ver si se logra conectar. Mientras tanto, vamos a iniciar entonces con la respectiva evaluación de discusión. A partir de ese momento, es un aproximado de 20 a 25 minutos para Rosa Rubio poder contestar su respectiva discusión. Y iniciamos en este momento entonces. Vamos a ver. Antes de hacerte la pregunta, solo aclarar, ¿verdad?, que se va a evaluar de acuerdo a 3 aspectos, ¿sí? El primer aspecto sería que la respuesta que ustedes den prácticamente esté fuera de lugar, ¿sí? Que no ha logrado comprender el tema, que no hay dominio absoluto del tema. Ese sería un puntaje de 0. Si la pregunta la logró plantear a media, se puede decir, pero no logró concluir, no logró explicar bien o justificar su respuesta, entonces se va a tomar como una respuesta que no ha sido totalmente desarrollada con puntaje 1.5. Y caso contrario, si ha logrado identificar sin ningún tipo de dificultad la respuesta, manejo de conceptos y todos esos detalles, entonces va a tener el puntaje total de la pregunta. Al final, ya sea durante el resto de la noche o el día de mañana, yo les estaría compartiendo por correo, ¿sí?, por correo a cada uno por separado, una tabla con los datos relacionados a su pregunta, ¿sí? Y además con la retroalimentación respectiva. Entonces, esta sería la indicación principal. Que el día de mañana yo les compartiría prácticamente cuál ha sido, en general, su respectiva calificación. Y el puntaje pues obtenido junto, como les repito, a la retroalimentación de cada una de las preguntas. Bien, sin más que agregar, entonces vamos a comenzar con Rosa. Vamos a ver, primera pregunta, Rosa. Quiero que me detalles cuál es la importancia que tiene la recta real, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la recta real? Entiéndase, para los números reales.
Pues la importancia es que la recta real contiene todos los números, ya sean negativos o positivos, que sean reales. Y pues sirve para encontrar el valor absoluto, sabiéndose que la recta numérica siempre va a estar dividida por el 0. A la izquierda estarían los números negativos y a la derecha los números positivos. Vale, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna retroalimentación adicional que quieras agregar sobre ello? Pues también, ¿cómo decirlo? Que nos sirve para la resolución para encontrar el valor absoluto, ya que nos indica, por ejemplo, digamos que en el plano cartesiano, nos enseña de iniciar desde el punto de 0 hasta el número de espacios que vayamos a utilizar, ¿verdad? Creo que solamente. Vale, muy bien. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, entonces. Vamos a ver, Rosa, segunda pregunta. Y atención a ella. En los números naturales, sabemos que tenemos 4 operaciones, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división. Ahora bien, la pregunta en general es, ¿cuál de estas 4 operaciones básicas siempre tendrá como resultado un número natural? Ojo, en los números naturales, no estoy involucrando más, únicamente en los números naturales. ¿Qué operaciones básicas siempre van a tener como resultado a un número natural? Pensá la respuesta y cuando ya la tengas, pues puedes darme la respuesta a la pregunta. Si no has logrado comprender del todo la pregunta, me puedes volver a preguntar, hacer la consulta. Sí, la pregunta era que cuál de las 4 operaciones básicas da como resultado un número natural con los números naturales, ¿verdad? Es correcto, solo por los números naturales. ¿Cuáles operaciones me van a dar como resultado un número natural? Según lo que yo comprendí, la suma es la operación que siempre va a dar un número natural. Y también la multiplicación. No sé si hay algo más que agregarle. Vale, muy bien, ya me mencionaste 2. Perfecto. ¿Cómo me ejemplificarías entonces? Esto es importante porque, como repito, no solo se trata de dar la respuesta, sino justificar por qué. En tu caso, ¿por qué solo la suma y la multiplicación? ¿Por qué la resta y la división no? Para que quede totalmente clara tu respuesta.
En el tema, usted explicaba que la suma y la multiplicación dan como resultado números naturales porque cumplen las propiedades conmutativa y asociativa. En teoría podríamos decir que siguen el orden de los números naturales. Por el contrario, en la resta, porque un ejemplo, digamos que vamos a restar 4 menos 2, el resultado ya es un número negativo. Repetime la resta que me estás ejemplificando. Pues le explicaba, o sea, como un ejemplo, le decía que, perdón, era que si a 2 le restamos 4, vamos a obtener un número negativo. Ya la respuesta sería menos 2. Entonces ya no entraría como al conjunto de los números naturales. Muy Perdón, bien. me equivoqué anteriormente en el ejemplo. Había puesto primero 4 y le restábamos 2. Pero el ejemplo es menos, le restamos 2 a 4. Muy bien. Y en el caso de la división, ¿por qué no? Perdón. En la división no se cumple esta propiedad porque muchas veces el resultado puede dar números decimales. Un ejemplo sencillo de una fracción que no me dé como resultado un natural. Dividir 7 entre 2. Vaya, muy bien. Entonces, ¿hay algo más que agregar a la respuesta, Rosa, o nos quedamos hasta ahí? No, hasta ahí está bien. Vaya, muy bien. Tenemos 2 preguntas al momento. Vamos con la tercera pregunta. Si ves, ya te hice 2 preguntas de la unidad 1. Vamos ahora con 2 preguntas de la unidad número 2. Y que tiene que ver con elementos algebraicos. Muy bien. La pregunta sería, ojo, la pregunta es, ¿te recordás de los conceptos de monomio, de polinomio, de binomio? ¿Te recordás un poco de ello? Sí. Vaya, muy bien. Entonces, tomando en cuenta ello, te hago la pregunta. Si 2 monomios, ojo, si 2 monomios de igual variable, ¿sí? Ojo, si 2 monomios de igual variable e igual exponente, ¿sí? E igual exponente, pero con distinto coeficiente se suman, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Un polinomio o un monomio? Repito, si 2 monomios de igual variable y de igual exponente, pero donde su coeficiente es distinto y se suman, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Un polinomio o un monomio? ¿Me puede repetir la pregunta, Lee? Vaya muy bien. Te la voy a repetir y te la voy a ir escribiendo acá también para que la vayas comprendiendo mejor. Vamos a ver. Te repito nuevamente la pregunta.
La pregunta es, si dos monomios, de igual variable e igual exponente, ojo, si dos monomios que tienen la misma variable y el mismo exponente, pero con distinto coeficiente, se suman, ¿sí? Se suman. Pregunto, ¿se obtiene un monomio o un polinomio? Esta es la pregunta. Quiero que trates de visualizarla bien y tratar de descifrar. Te la dejo unos segundos para que la trates de analizar para poderla quitar nuevamente. Si dos monomios de igual variable e igual exponente, pero con distinto coeficiente se suman, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Un monomio o un polinomio? Bien, queda ahí ya el planteamiento de la pregunta. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que me vas a responder con respecto a ello. Tratar de visualizar qué es el monomio. Ojo, habla de dos monomios. Comprendamos ese punto y me das la respuesta. Tengo dos resoluciones, no sé si me equivocaría en alguna, pero me habla usted de que el exponente es el distinto, ¿verdad? No, el exponente es el mismo, ojo. Variable No, es el coeficiente, es decir, el valor entero que acompaña al monomio. ¿Sí? Si no me equivoco, quedaría un binomio. Un binomio. Sí. Vamos a ver, solo una pequeña orientación. Si yo tengo una misma base, ¿qué hago? Si yo tengo dos números distintos, ¿qué hago? Y me piden que los sume, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscaría ¿cómo se llama? Vale, vamos a ver, nuevamente, voy a reiterar una vez más la pregunta. Y es que la pregunta dice, nuevamente, si tengo dos monomios, recordemos esa clase de cuando estábamos introduciéndonos al álgebra. Tenemos dos monomios, tienen una misma variable, supóngase m, tienen una misma variable, y el exponente es el mismo, ¿sí? Tienen un mismo exponente, puede ser cualquiera, pero ambos tienen el mismo. Pero el coeficiente de cada uno de los monomios es distinto, ¿sí? El coeficiente de cada uno es distinto. Con base a ello, al sumar, comprendamos lo siguiente. ¿Qué vamos a obtener? ¿Un polinomio o un monomio? Solo tengo dos opciones, un polinomio o un monomio. Siempre un monomio con un monomio semejante. ¿A qué
¿A qué va referido el hecho de ser un monomio semejante? Vamos a ver. Que si tenemos variables que coinciden, lo que hacemos es eliminarlas, al igual que los exponentes. Solo nos quedaría como resultado las variables diferentes. O sea, en pocas palabras, no sé, tendríamos que irlo como simplificando. ¿Simplificando de qué manera? Como el ejemplo que usted daba, vamos a poner que tuviéramos 3m con exponente 6. Permítame. Como que tuviéramos 4y al cubo, digamos, más 3y al cubo. Vamos a simplificar la y el exponente 3. Bien, ¿algo más a agregar de esa respuesta o nos quedamos hasta ahí? No, hasta ahí está bien. Muy bien, bueno. Vamos a la última pregunta. Siempre relacionado a la parte de álgebra. La cuarta pregunta es la siguiente. Atención a ello. Hay que analizarla. Este es más de análisis. Te pregunto, Rosa, si un polinomio es una expresión algebraica, ojo, sabemos esto, ¿verdad? Si un polinomio es una expresión algebraica, te hago la pregunta. ¿Una expresión algebraica va a ser siempre un polinomio? ¿Sí o no? Repito, si un polinomio es una expresión algebraica, entonces, ¿será que una expresión algebraica es siempre un polinomio? Analizar la pregunta y con esta finalizaríamos. Vamos a ver, Rosa, nuevamente. Sabemos que un polinomio es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, si un polinomio es una expresión algebraica, ¿será siempre un polinomio? Tratemos de descifrar eso. Creo que
No, porque debe cumplir algunas normas, se podría decir. ¿Cuáles normas, según tu percepción? Es que sería que no se encuentre dividiendo ni se mire afectado por sus exponentes negativos. Vaya, vamos a ver. Voy a volver a replantear la pregunta. Prácticamente dijimos que vamos a tener de 20 a 25 minutos. Estamos en 21 ahorita. 4 minutos más para responder. Rosa, si un polinomio es una expresión algebraica, y ojo con lo que digo. Un polinomio, sabemos lo que es un polinomio. Retomando esa clase nuevamente, un polinomio es una expresión algebraica, ¿sí? Ahora bien, una expresión algebraica cualquiera, imaginémonos cualquier expresión algebraica. ¿Esa expresión algebraica va a ser siempre un polinomio? Nuevamente, analizar un poquito eso y me respondés sí o no. Y me justificás lógicamente la respuesta. Según lo que yo recuerdo de lo que usted nos explicaba, un polinomio, permítame. Ajá. Un polinomio está compuesto de variables, constantes y exponentes que se suman, se multiplican o se restan. Pero entiendo yo que no podría dividirse. Ahora, tratando de dar la respuesta. ¿La expresión algebraica va a ser un polinomio? En general, ¿dirías que sí o dirías que no? ¿Y por qué? Diría que no. Diría que no porque, como le decía, hay condiciones a veces que no se cumplen y es que el dividir no está permitido. Vaya, vamos a ver, ¿algo más que querrás agregar a la respuesta? No, solamente. Vaya, muy bien. Con esto estaríamos dando por finalizada la evaluación de Rosa Magalí Rubio. Ya tomé nota, lógicamente, de las respuestas, he tomado algunas observaciones, pero estas observaciones, por lógica, las voy a hacer llegar, como repito, mediante correo el día de mañana, junto con la respectiva calificación obtenida. Bueno, ahí estaríamos entonces con la primera participación. Se ha dado un tiempo considerable, ¿verdad?, para cada una de las respuestas, tomando en cuenta que estamos dentro de una videoconferencia en vivo. Bien, con esto terminamos entonces con la participación, como repito, de Rosa y continuamos ahora con la respectiva evaluación de Daniel. Daniel, van a ser también
4 preguntas, divididas pues en 2 y 2. 2 de álgebra y 2 de números reales. De igual manera, ¿verdad? Las retroalimentaciones las voy a hacer llegar después, porque posiblemente hayan preguntas que vayan conectadas, ¿sí? Hasta cierto punto conectadas, y por ende no quiero adelantar ningún tipo de retroalimentación hasta el final, ¿sí? Hasta el final, ya para que ustedes puedan ver en el documento que les voy a mandar con los resultados, ¿verdad? Cuáles fueron las fallas que pudieron haberse dado en cada una de las preguntas. Muy bien, Daniel, listos entonces. La primera pregunta para Daniel. Sí, primera pregunta para Daniel. Tiene que ver con números reales. Y es que, bueno, en los números reales, sabemos que específicamente en la división entre 0 no está definida o es indefinido, ¿sí? Repito, en los números reales la división entre 0 no está definida o es indefinido. Bien, de acuerdo a ello te pregunto, Daniel, ¿qué significa indefinido? Esa es la pregunta como tal. ¿Qué significa indefinido? Que la división entre 0 sea indefinido. Creo que, bueno, se refiere a que como un número dividido entre 0 es igual a 0. Permítame. Muy bien, ahí analiza bien la respuesta que vas a dar. Bueno, vaya, cuando se divide un número entero por 0, ese número siempre va a dar 0, sin importar qué número se esté dividiendo entre 0, siempre va a seguir dando 0. Es por ello que se menciona que un número dividido entre 0 va a ser indefinido. Vale, muy bien. Ahora pregunto, ¿cómo justificas entonces que al dividir un número cualquiera entre 0 va a dar 0? ¿Es correcto eso? Sí. Muy bien. ¿Cómo justificar tal motivo? ¿Cómo justificar esa respuesta que me acabas de dar? Ojo, porque a lo que me refiero es dividir entre 0, ¿sí? Donde es el divisor el que tiene 0. O entiéndase, el denominador es el valor 0. ¿Sí? El denominador es el número 0. ¿Cómo justificar el hecho de que si mi denominador es 0, me va a dar 0? ¿Cómo justificamos este punto? Es porque 0 es un número menor
al que se le, el cual está dividiendo. Muy bien, entonces mantener de momento el hecho de que el resultado es 0. Al dividir entre 0, el resultado es 0. ¿Algo más que quieras agregar a tu respuesta? No, licenciado. Vaya, muy bien. Vamos entonces, Daniel, con la segunda pregunta. Bien, la segunda pregunta es un poco siempre de análisis. Ahora, atención pues entonces a ella. La pregunta es, ¿por qué no es posible, y quiero que me justifiques la respuesta, ¿por qué no es posible calcular la raíz sexta de menos 5? Y te voy a escribir acá ese valor para que puedas comprender a qué operación me refiero. La raíz sexta de menos 5. Bien, la pregunta es, y la repito nuevamente, ¿por qué no es posible calcular la raíz sexta de menos 5? ¿Por qué no es posible? Te dejo el espacio para que me respondas la pregunta. El licenciado me podría repetir de nuevo la pregunta, por favor. Vaya, muy bien. Te planteé esta situación, ¿verdad? La raíz sexta de menos 5. Entonces, a partir de ello, la pregunta en concreto es, ¿por qué no es posible? Es decir, ¿por qué no se puede calcular esa raíz? ¿Por qué no se puede calcular la raíz sexta de menos 5? ¿Cuál es el motivo que lleva a que no se pueda calcular dicha raíz? Licenciado, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Vaya, muy bien. Nuevamente la reitero. Y te lo voy a dejar en pantalla también esto, solo para que lo observes. Esto no se puede calcular, ¿sí? No podemos calcular la raíz sexta de menos 5. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Eso es la única cuestión, la parte cuestionable. ¿Por qué no se puede realizar esta operación? ¿Comprendemos la pregunta, Daniel? ¿Por qué no podemos calcular esta operación? ¿Alguna justificante que me lleve a pensar por qué no puedo calcular esta operación? ¿La raíz sexta de menos 5? Porque menos 5 es un
es un radical negativo, por lo tanto no concordaría el exponente con el radical. Vaya, vamos a ver, lo que entendí es de que menos 5 es un negativo, eso es lo que me dijiste. Ahora, una justificante más clara del por qué no se podría calcular, algo más en lo que querrás abundar con respecto a esa respuesta. Daniel, ¿necesitas agregar algo más a tu respuesta? Me quedo con lo que he dicho. Vaya. Muy bien, vamos a pasar entonces a una tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con conceptos particulares, ya en el ámbito del álgebra. La tercera pregunta va orientada al ámbito del álgebra. Y la pregunta en concreto es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un monomio y un polinomio? Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un monomio y un polinomio? Te dejo el espacio para tu respuesta. De que un monomio es una expresión algebraica el cual no contiene ningún signo de operación, y un polinomio es aquel que está compuesta por 4 o más expresiones algebraicas en las cuales intervienen signos de suma, resta, multiplicación o división. Vaya, muy bien. Ahora, ¿algo más que querrás agregar? ¿Algún ejemplo que querrás ejemplificar de acuerdo a lo que me acabas de mencionar? Por ejemplo, que me querrás brindar algún ejemplo de un monomio y algún ejemplo de un polinomio. Por ejemplo, un monomio podría ser, sería 4x cuadrado y un polinomio sería 4x cuadrado y más 3x menos 5y al cubo. Agregándole menos un número entero, un 5. Vaya, ¿algo más que querrás agregar a la respuesta de esta tercera pregunta? Y solamente. Vaya, muy bien. Bueno, estamos en la tercera pregunta. Vamos ahora a la cuarta pregunta y con esta estaríamos terminando tu respectiva participación. Vamos a ver, Daniel. Siempre tiene que ver con la parte algebraica. Pero ahora acerca del lenguaje. No sé si ya estás familiarizado con ello, lo trabajamos en una tutoría. La pregunta en concreto es, ¿a qué se le llama traducción al lenguaje algebraico? Ojo, repito nuevamente, ¿a qué se le llama traducción al lenguaje algebraico y cuál es su importancia?
Se le llama traducción al lenguaje algebraico cuando tenemos un enunciado sobre un problema matemático. Por lo tanto, para resolverlo tenemos que pasarlo a una expresión algebraica, es decir, analizar bien el problema y extraer los datos que se operacionalizarán. A esto se le llama traducción al lenguaje algebraico. ¿Y cuál es la importancia entonces que tiene precisamente la traducción al lenguaje algebraico? Para poder complementar bien la pregunta y para justificar, de hecho, esa situación de la traducción del lenguaje algebraico, ¿cuál es la importancia que ésta tiene? Bueno, la importancia que le digo es que generaliza diferentes operaciones y términos que se están desarrollando dentro de un problema al cual se le quiere dar una solución. Vaya, muy bien. Ahora, bueno, ya tenemos las 4 preguntas. Con base a la última, ¿querés agregar algo adicional? ¿Algo que te haga falta ahí por mencionar? ¿Que se te venga a la mente? ¿O quedamos hasta ahí con las respuestas que me has dado? Hasta aquí, hasta aquí. Vaya, muy bien. Con esta pregunta damos ahora por finalizada la evaluación correspondiente a Daniel Eduardo. Ya con sus 4 preguntas asignadas, recordando nuevamente, ¿verdad? Con los que ya participaron, que se les va a enviar, nuevamente lo reitero, se les va a enviar por correo el resultado de esta discusión junto a las observaciones pertinentes de cada pregunta, retroalimentando algunas situaciones que no mencionaron o que hizo falta, ¿verdad?, dentro de las preguntas. Bien, pasamos ahora con Rosa Mabel. Vamos a ver, Rosa Mabel, misma dinámica. Sabemos el tiempo que tenemos para cada una de las preguntas. Entonces, Mabel, vamos a plantear siempre 4 preguntas. Siempre tratemos de tratar de ejemplificar, ¿verdad? Como repito, tratar de ampliar su respuesta lo más posible. Hacemos de ampliar lo más posible cuando se trate precisamente de análisis. Entonces pasamos con la primera pregunta de Mabel. Vamos a ver, Mabel. Te pregunto, Sí, les digo. ¿qué son los números periódicos? Esa es la primera pregunta. ¿Qué son los números periódicos? Pues para mí los números periódicos son los que, por ejemplo, en los números decimales, ¿verdad? Son los que siguen, digamos, 0.903. En ese caso, esos serían para mí los números periódicos que tienen una continuidad. Vale, muy bien. Ahondando en ello, vamos a ver. Por un momento se escuchó cortado. Me mencionaste algunos ejemplos de números periódicos. Nuevamente, si me podés mencionar algunos.
números periódicos son, digamos, que todos se enfocan, para mí, como los números que se pueden convertir en fracción, como por ejemplo tenemos el resultado del número pi, ¿verdad? Que tienen un número, una coma o punto y tienen una continuidad de números. Vaya, muy bien. Ahora, nuevamente repito, ¿verdad? Porque estamos con los números periódicos, ¿sí? Números periódicos. Recordemos que hay de diferentes tipos. Centrándonos en los periódicos. Ya me había dado una respuesta, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo ahondar en ello? ¿Cómo explicarme específicamente cuáles son? Es decir, algunos ejemplos que me puedas mencionar acerca de números periódicos. Números periódicos. Vamos a ver. Quedo atento a la respuesta. Pues sería el número, o sea, como el pi, ¿verdad? Que son los irracionales. Vamos a ver, reiteremos lo siguiente. Al principio me mencionaste que estaba orientado a los números decimales, ¿sí? Entonces, si está orientado a los números decimales, ¿cuál podrían ser? Al menos decime dos ejemplos, ¿sí? Dos ejemplos de números periódicos que tenga que ver, que esté dentro del ámbito de los números decimales. Estos serían los números decimales que son periódicos. ¿Algún ejemplo? El 0.666. Vaya, ahora ojo con ello. ¿Algo más que querrás agregar a la respuesta? ¿Sí? ¿Algo que querrás corregir también? Tomando en cuenta ya tu respuesta, ¿algo que quieras corregir antes de finalizar con esa primera pregunta? Ay, Ajá, nada más que agregar. No, licenciado. Vale, muy bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Tiene que ver siempre con números reales. Vamos a ver. Esta pregunta tiene que ver siempre con aspectos de tipo teórico. Con aspectos de tipo teórico. La pregunta, Mabel, es la siguiente. ¿A qué se le llama racionalización? Ojo a la pregunta. ¿A qué se le llama racionalización y cuántos tipos hay? Sí, me tenés que explicar qué es la racionalización y cuántos tipos de racionalización existen. Pues para mí la racionalización son los números que se pueden pasar a fracción. Y están, así como están los números racionales, también están los irracionales, que son los números que no pueden ser racionales, es decir, que estos no pueden representarse como una fracción. Vaya, vamos a ver. Nuevamente voy a reiterar un poco. Y es que la racionalización es un proceso. Es un proceso. ¿Para qué nos sirve la racionalización? Repito nuevamente ese aspecto. ¿Para qué me sirve racionalizar? ¿Para qué me sirve racionalizar, Mabel? Para quitar los radicales del denominador. ¿Y cuántos tipos de racionalización existen? ¿Cuántos y cuáles son?
Pues yo creo que ahí entran los que tienen raíz y los que solo son sumas y restas. ¿Sumas y restas de qué? Por ejemplo. Esa racionalización que tenga sumas y restas de raíces cuadradas. ¿Solo O de de números naturales. cuadradas o de cualquier otra raíz? ¿Solo de raíces cuadradas o cualquier otro tipo de raíz? Perdón, que no le escucho, me vuelvo a repetir. Vale, muy bien, me decías de que puede ser también para sumas o restas de raíces cuadradas. La pregunta era, ¿solamente para raíces cuadradas o para cualquier tipo de raíz? Ah, licenciado, paso a la otra porque ya me confundí. Vale, muy bien. Antes de pasar a la siguiente, nuevamente voy a reiterar algo. Me mencionaste que la racionalización sirve para eliminar raíces del denominador, ¿sí? Y no solo eso, también me mencionaste que, porque yo te preguntaba, ¿cuántos tipos de racionalización hay? Y me mencionaste uno cuando hay solo una raíz y otra cuando se suman o se restan raíces cuadradas, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿necesariamente las raíces que quieres eliminar deben de ser cuadradas o pueden ser de otro tipo, raíces diferentes, raíz cúbica, raíz quinta? Pues yo creo que sí, eso se pueden eliminar independientemente cuál sea el exponente o la raíz que tenga. Vaya, muy bien. ¿Algo más que querrás agregar a la respuesta? No, licenciado. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3, Mabel. Tiene que ver ahora con álgebra. La pregunta es la siguiente, y atención a ello. La pregunta es la siguiente. Al multiplicar, ojo, al multiplicar un polinomio de grado 4, con uno de grado 3, repito, al multiplicar un polinomio de grado 4 con un polinomio de grado 3, a lo sumo, ¿cuál va a ser el grado del polinomio resultante? ¿Cuál va a ser el máximo? ¿Sí? El máximo valor que va a tomar el polinomio resultante. Repito, si multiplico 1 de grado 4 por 1 de grado 3, ¿cuál va a ser el grado del polinomio resultante? A lo sumo. Licenciado, fíjese que no lo he hecho muy bien, que puede hacer el favor de escribirlo mejor. Vaya, voy a tratar aquí de plantearla nada más y atención a ello. ¿Sí? Atención a ello, para que la comprendas mejor. Al multiplicar un polinomio de grado 4 con un polinomio 3, a lo sumo obtenemos, ¿sí? A lo sumo obtenemos un polinomio de grado. Esa es la pregunta. Si yo tengo un polinomio de grado 4 y lo multiplico con un polinomio de grado 3, ¿cuál va a ser el grado del polinomio resultante? ¿Y por qué? Ojo, no solamente cuánto va a ser el grado, sino por qué me está diciendo esa respuesta. La verdad no sé, licenciado. Me pasaría la última.
Vamos a ver, ¿no tenés ninguna idea? No, la verdad no me acuerdo de ese tema. Descartamos la pregunta entonces. Sí. Muy bien, vamos a la última pregunta entonces. Última pregunta, ¿sí? Última pregunta, que tiene que ver con álgebra siempre. Tiene que ver con álgebra siempre y tiene que ver con trinomios, ¿sí? La pregunta, Mabel, es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo identifico si un trinomio es cuadrado perfecto? Recuerden que yo mencioné eso cuando vimos la parte de factorizaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identifico si un trinomio es un cuadrado perfecto? Te dejo la participación. Porque tiene 3 términos. ¿Qué más? Vamos a ver, tiene 3 términos. ¿Qué más? Tiene que ser un polinomio perfecto. ¿Cómo un trinomio es un cuadrado perfecto? Es una característica la que cumple. Que cumplen 2 de sus términos. ¿Cuál es entonces esa característica que debe de cumplir el trinomio cuadrado perfecto? Que tiene que tener raíz cuadrada exacta. ¿Quién? ¿Quién del trinomio? ¿Quién o quiénes del trinomio? Es el primer y tercer término. Va, muy bien. Ahora bien, ya que me mencionaste eso, bueno, ¿es la única manera en cómo se identifica que un trinomio sea cuadrado perfecto? ¿Habrá algo más que agregar? Podría ser también que el resultado sea multiplicado por 2. ¿Cómo? Que también puede ser que el segundo término, que nos dé como resultado, puede ser multiplicado, pueden ser multiplicadas esas 2 raíces por 2. ¿Cuáles raíces? Vamos a ver. Vamos a ver, nos quedamos hasta el punto en el que me decías, ¿verdad? Voy a repetir lo que me has dicho. Se identifica el trinomio cuadrado perfecto cuando el primer término y el tercero tienen una raíz, ¿sí? Bien. Ahora, algo más que se necesitaría agregar, esa es la cuestión ahora. ¿Se necesitaría agregar algo más o ahí estaríamos ya con la respuesta? Que el resultado de esas 2 raíces sea multiplicado por 2. Bueno, pero si multiplicamos por 2 volvemos al mismo término, ¿sí? Entonces, ¿será necesario multiplicarla por 2? No, licenciado. Vale, muy bien. Ahora, analizando un poco más ahora, ¿necesitaríamos agregar algo más teórico o ahí estamos ya con lo que debe de cumplir el trinomio? Hasta ahí quedaría. Vale, muy bien. Vamos a ver. Bien, ya tengo nota acá de tus 4 respuestas. Vamos a ver. Ahí estaríamos, ¿verdad? Ya con las 4 preguntas de Rosa Mabel. Repito, como lo he hecho con los anteriores, ¿verdad? Tanto con Rosa Magalí como con Daniel Eduardo, el cuadro de calificación junto a las observaciones pertinentes las voy a hacer llegar por correo, por separado a cada uno. Muy bien, debería de ir Marcela Leticia siguiente, pero al no estar presente,
Continuamos con Glenda Moreno. ¿Sí? Glenda Moreno, última participante de esta discusión 1. Misma dinámica, 4 preguntas, 2 de la unidad 1, 2 de la unidad 2. Y ambas tienen que ver precisamente con números reales y expresiones algebraicas. Lista, Glenda. Primera pregunta para Glenda. Quiero que me diga, Glenda, en qué consiste el valor absoluto. Esa es la pregunta. ¿En qué consiste el valor absoluto? Ok, el valor absoluto es el valor que tiene un número. Por ejemplo, menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Es un número positivo porque siempre el valor absoluto va a ser positivo. Ahora bien, hay una fórmula seccionada del valor absoluto que me recuerdo mencioné en una de las teorías en una de las tutorías, cuando vimos valor absoluto, que cumplía 2 condiciones. No sé si te recordás cuáles eran esas 2 condiciones que cumplía. Es decir, si yo tengo el valor absoluto de x, ¿esto qué es igual? De acuerdo a esa definición de valor absoluto. No sé si es que se refiere a que ese valor siempre va a estar ubicado en el eje de las x por ser positivo. O no sé si no entendí la pregunta, perdón. No me refiero a eso, sino que, vaya, hay una definición de valor absoluto, ¿sí? Porque no se trata el hecho de que el valor absoluto de un número es siempre positivo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero tratemos de analizar un poco lo siguiente. Si yo tengo el valor absoluto de x, este va a tener 2 opciones de resultados. Si nos tratamos de recordar de ese punto. Hay una definición como tal, que me recuerdo yo les mencioné, ¿sí? Y cumple 2 condiciones. ¿Cuáles son esas 2 condiciones que debe de cumplir el valor absoluto? Independientemente del signo de x, ¿qué pasa si x es mayor? Si el valor de x es mayor, es decir, si x es mayor, es decir, es un número positivo, es mayor a 0, y tengo el valor absoluto de x, tomando en cuenta que x es un número positivo, ¿cuál va a ser mi resultado? El resultado sería el mismo número. Por ejemplo, si x es 2, el valor absoluto de 2 sería 2. Ahora bien, ¿y si x es menor? Menor que 0. Exacto. Como menos 2. Ajá. Entonces sería su opuesto, el valor absoluto sería 2. Ahora bien, último detalle. ¿Qué es lo que se hace para que pase a ser positivo? De acuerdo a la definición. No estoy segura, pero creo que tendríamos que multiplicar por menos 1. Muy bien, por ahí andamos. Ahora bien, no estoy ni asegurando, ojo, con cada uno de ustedes no he rechazado ni he aceptado ni la pregunta. Solo estoy tomando nota de cada una de sus respuestas. Y observando también el dominio de cada uno de ustedes en de las diferentes respuestas. He tratado de empujarlos en cada una de las respuestas, ¿sí? He tratado de empujarlos a que amplíen o no su respuesta. Pregunto, Glenda, ¿querés agregar algo más? Quizás solo que el valor absoluto se representa por 2 líneas verticales a cada lado del número. Vale. ¿Y algo adicional o nos quedamos hasta ahí? Solamente. Bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, con respecto siempre a los números reales.
Sabemos que vimos diferentes propiedades. Cuando vimos potencias y cuando vimos radicales, vimos propiedades. Pregunto, y quiero que me justifiques esa respuesta. ¿Existirá alguna relación entre las propiedades de las potencias y las propiedades de los radicales? ¿Habrá relación entre ambas propiedades, tanto de potencias como de radicales? Primero analiza eso, si hay o no hay, ¿sí? Si hay relación o si no hay relación. ¿Hay relación entre propiedades de radicales y potencias? Me parece que sí hay relación porque deberían de ser contrarias, porque la potencia es este número multiplicado por sí mismo, la cantidad que sea. Por ejemplo, 5 por 5, 25. La raíz de este 25 va a ser 5. Entonces creo que su relación es contraria o opuesta. O inversa, por así decirlo, entre potencias y radicales. Vaya, muy bien. Me hablas acerca de posible relación, vaya. Ahora bien, pero eso me lo mencionas con un número que tiene una potencia exacta. Un número, por ejemplo, 2 a la 3 medios. Esa es una potencia, ¿sí? 2 a la 3 medios. 2 elevado a la 3 medios. La puedo expresar como raíz, ese término. Sí se podría expresar, sería raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Ahora bien, entonces sí me mencioname algunas propiedades que tengan semejanza. Es decir, de acuerdo al listado de propiedades, mencioname alguna, por ejemplo, en el que la aplicación sea la misma. No quiero ejemplos, no. Quiero únicamente que me menciones, por ejemplo, si la propiedad del producto es similar, si la propiedad de la división es similar, si aplica lo mismo. ¿Qué me puedes decir sobre ello? Pues creo que la operación de la suma y la resta son inversas y la multiplicación es contraria a la división. Así lo entendí. Bien, bueno, más allá de ello, lo principal es el hecho de que se justifique si hay relación o no. Entonces, desde su perspectiva, ¿hay justificante que me asegure que hay relación o que hay alguna relación entre las propiedades de potencias y radicales, Glenda? Sí creo que hay evidencia de que hay relación inversa o contraria. Ahora bien, solo abundando en ello, ¿a qué te referís entonces con lo de la relación inversa? Si volvemos al ejemplo que era 2 elevado a las 3 medios, me parece. Como el número 2 está siendo elevado a un número fraccionario, el inverso del radical se expresa de otra forma. Por eso sería raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. A eso me refiero. Muy bien, queda claro entonces ya ese punto. Ahora, como último punto, y si lo que tengo es visualizarlo así, tengo entre paréntesis 2/5 elevado a la 3 medios. ¿Lo puedo expresar como radical? 2/5 elevado a la 3 medios. Sí, sería 2/5. Sería la raíz cuadrada de 2/5 al cubo. 2/5 elevado al cubo. Significa entonces posible relación. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Algo más que querrás agregar a tu respuesta, Glenda? No.
Bien, vamos a la siguiente pregunta y tiene que ver con elementos algebraicos. Tiene que ver con elementos algebraicos. Y te voy a mostrar lo siguiente. Bien, vamos a hacer la pregunta número 3. Pregunta número 3. Observa lo siguiente y te pregunto. La expresión, ojo, la expresión x cuadrado menos 9 se factoriza mediante qué proceso, Glenda? ¿Mediante cuál proceso? ¿Cómo se llama el proceso por el que hay que factorizar a x cuadrado menos 9? Creo que es un trinomio cuadrado perfecto porque x cuadrado es cuadrado y menos 9 también tiene raíz cuadrada. ¿Es eso un trinomio? Estoy pensando, estoy analizándola bien, espérame. Muy bien, te dejo la expresión. Me imagino que ya la copiaste, x cuadrado menos 9. Vuelvo acá. ¿Cómo se llama el proceso por el que se factoriza? Creo que tengo confusión de términos ahorita, los sigo viendo y pienso que creo que es una diferencia de cuadrados. Sí, diferencia de cuadrados creo que es. ¿Cuál es su resultado? Uy. A ver. Creo que es x menos 3x más 3. O no sé si he hecho el procedimiento al revés, pero Repetime nuevamente. x menos 3x más 3. X menos 3x más 3. Más 3. ¿Ese es el resultado según tu percepción? Sí. X Sí, pero menos 3. menos 3x más 3. X menos 3x más 3. ¿Así? ¿Tal cual se escucha? Sí, creo, pero sí, ahorita estoy un poco confundida porque primero pensé que era trinomio cuadrado, pero después vi que era una diferencia de cuadrados. Vale, muy bien. Ahora, identificado aparentemente el proceso. Aparentemente el proceso fue identificado. ¿Mantienes tu resultado? Y pasamos a la siguiente pregunta, ¿o vas a seguir observando? Creo que está mal la respuesta, pero no sé si no, sí, ahorita sí ya. Pasemos a la siguiente porque sí ya se me revolvió el cerebro. ¿Nos quedamos ahí entonces? Sí. Vaya, muy bien. Pasemos entonces a la última pregunta. Última pregunta de análisis. Vamos a ver, una pregunta. Hay que, hasta cierto punto, como repito, analizar un poco. Pero también es importante dentro de la utilidad de la simplificación. ¿Sí? Entonces, la pregunta ¿es válida la siguiente simplificación? Y la coloco acá.
¿Es válida esta simplificación? ¿Sí o no? Eso es sencillo. Glenda, ¿es válida la simplificación que tenemos? ¿Sí o no? No, no, porque para poder simplificar debería de tener términos semejantes arriba y abajo y con signos contrarios. ¿A qué te referís con signos contrarios? Me refiero a que ninguno de los números, por ejemplo, cuando yo tengo, acá tengo 2x más xy y abajo tengo 3y. Entonces, debería de ser por lo menos menos 3y para poder eliminar esa y con la y de arriba. Y aparte, que no son términos semejantes, porque 3y es un término y xy es otro término. Muy bien, significa entonces, vamos a ver si entiendo. Vamos a ver si entiendo para tratar de comprender un poco. Me dices que si fuera acá menos 3y, si No, fuera válido. si abajo fuera menos 3xy, porque entonces sí serían semejantes y entonces ya puedo eliminar el xy de arriba. No, espérame. No es válido. En definitiva no es válido porque igual no siguen siendo diferentes los términos. O sea, podría eliminarlo si tuviera 3xy arriba y menos 3xy abajo. Lo voy a colocar. Esto. ¿Sí? ¿Me dices que si tuviera esto? Sí puedo eliminar el positivo con el negativo. ¿Puedo eliminar esto? ¿Es así? Ajá. Así sí lo puedo hacer, porque ya los términos son semejantes y sus signos son contrarios o inversos. Pausa ahí entonces. Vamos a quitar la pantalla ya. Muy bien. Entonces, partiendo del punto inicial, ¿sí? Partiendo de la original, ¿sí? Me decías que si fuera así, si fuera correcto. Bien, creo que me fui demasiado. Entonces, la expresión en sí como tal, 2x más xy entre 3y igual a la expresión 2x más x entre 3. ¿Era válida esa simplificación o no era válida? No era válida porque no son términos semejantes ni sus signos son inversos. Bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente. Solamente, va, muy bien. Reitero lo siguiente. Las observaciones las voy a hacer llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? Ya tomé nota de la situación de Glenda y se está evaluando dominio de contenido. Posiblemente hasta el día de hoy ustedes no sabían cómo iba a hacer esta prueba, ¿sí? Para la discusión 2 ya ustedes van a tener una noción de qué es lo que se va a preguntar. Ahora, ojo, tuvieron casi 25 minutos cada uno para responder, porque solo fueron 4. Si hubieran sido más, digamos, por ejemplo, los 17 inscritos, de prácticamente hubiéramos tenido aproximadamente 8 minutos para responder para cada uno. Entonces tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Esto sería entonces la evaluación oral, la discusión 1 de la asignatura de fundamentos de matemática. Muy bien. Ya tengo, como repito, observaciones, ¿verdad? De cada uno de ustedes, tengo apuntes y los haré llegar pues conforme vaya también realizando la respectiva tabla de evaluación junto con el puntaje obtenido y las observaciones a cada una de las preguntas. ¿Algo que quiera agregar a algunos de ustedes? ¿Cómo han sentido esta actividad? Recordemos que hasta ahorita solo ha pasado una actividad, que es la tarea del 15% que está en proceso de calificación. ¿Cómo vieron esta actividad como tal?
¿Alguna opinión que tengan con respecto a ella? Bueno, de mi parte, la verdad que es la primera vez que hago una actividad así y pues la modalidad de esa actividad, de este pequeño examen, me ha parecido muy bueno. Vale, fíjense que curiosamente, bueno, cualquiera podría decir, no, es que en matemática, en el área de matemática no habría manera de hacer exámenes de ese tipo, pero como ven, sí lo hay, porque la matemática, si ven, no es solo proceso, no es solo ejercicio, sino manejo de teoría. Y eso es lo que hemos aplicado hoy. Hoy hemos aplicado manejo de teoría. Eso es lo que hemos estado revisando ahora, manejo de teoría. ¿Cómo ustedes han comprendido ello? Tómenlo en cuenta porque va a haber una discusión 2 que va a abarcar las siguientes unidades que tienen que ver con geometría y trigonometría, si no me equivoco. Además, tomemos en cuenta lo siguiente, y este es un recordatorio, ¿verdad? El día sábado, tenemos el examen parcial número 1. El sábado tenemos el parcial número 1. Lo pueden ver en la orientación académica. Y se la voy a mostrar, ¿verdad? Este es un recordatorio nada más. Vamos a buscar acá el archivo de la orientación académica. A ver, ¿por dónde está? Acá la tenemos. Orientaciones académicas. Ya desarrollamos entonces este día la discusión 1 y tenemos el primer examen parcial. Vamos a buscar acá. Cronograma. El próximo 23 de abril. ¿Sí? Próximo sábado 23 de abril. Se entiende pues que el examen va a ser de 8 a 10 de la mañana, o al menos eso es lo que se tiene estipulado. Creo que ustedes tienen por ahí la programación de exámenes, ¿verdad? De horarios de exámenes. Pero voy a revisar por acá dentro de los archivos, que acá tengo apunte de ello. Pero sí tengo, si nos recordamos, el examen parcial está programado, y acá lo tengo ya a la mano, para este sábado de 8 a 10 de la mañana. De 8 a 10 de la mañana tenemos el parcial número 1 de las unidades 1 y 2. ¿Sí? Unidades 1 y 2. Y ya la otra, ya dentro de 15 días, pues retomamos las actividades de tutoría de repaso. O dentro de aproximadamente, sí, prácticamente dentro de 3 semanas, de 2 a 3 semanas, regresaríamos nuevamente con las diferentes actividades, ¿verdad? Actividades de tutorías, ya con las nuevas unidades. Bien, entonces recordando ese aviso, ¿verdad? Del examen, recuerden que va a ser en plataforma. Más adelante, ¿verdad? Durante la semana se les van a dar indicaciones de cómo va a ser este examen, si van a tener que adjuntar por cada ejercicio, es decir, la forma en cómo se va a tratar en plataforma. Más adelante se les va a dar, mencionarles que está en proceso de calificación la tarea número 1, lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque eran bastantes ejercicios y dentro del documento se van colocando observaciones a cada problema. Entonces, en cuanto estén, ¿verdad? Esas notas se van a ver reflejadas en plataforma y a cada uno de ustedes se les van a mandar las diferentes observaciones, ¿verdad? Las diferentes observaciones de la tarea 1, así como se le van a hacer llegar a de esta discusión 1, y recordando el examen parcial para el próximo sábado a las 8 de la mañana. Muy bien, ¿algo que desean agregar? ¿Alguna duda que tengan? Rosa. No, Lick, no tengo ninguna duda. Simplemente creo que nos queda como una lección, ¿verdad? De leer un poquito más los temas para que no nos agarren un poco descuidados.
pero por lo demás todo estuvo bien. Y pues muchas gracias por su tiempo y por guiarnos en este laboratorio. Bien, vamos a ver, Daniel, ¿alguna duda que tengas? No, licenciado, todo claro. Glenda, ¿alguna duda que tengas? No, sin duda, muchas gracias. Vale, muy bien, por ahí Rosa mencionó algo importante y es, me decía ella, una lección para adentrarse más a la lectura. Sí, lastimosamente ustedes saben que en una modalidad como esta es muy difícil abarcar todo con exactitud, con detalle. ¿Se recuerdan que en la última tutoría yo les compartí posteriormente una solución de un problema que no logramos desarrollar? Esta manera, ¿verdad? También de poderles ayudar un poco también a ustedes, no dejarlos solo en el desarrollo de los ejercicios. Y tomemos a conciencia lo siguiente: cualquier consulta usted háganla saber, por muy simple que sea. ¿Sí? Por muy simple que sea, hagan saber esa pregunta, ya sea por el grupo de WhatsApp, ya sea por mensaje directo, por WhatsApp, por correo. Si la pueden hacer cualquier duda que tengan, por muy simple que sea. Esa pregunta muchas veces nos puede salvar de una actividad, nos puede salvar en una pregunta de examen, nos puede salvar en una actividad como la del día de hoy. Entonces, tomemos conciencia de ello, tomemos conciencia de la necesidad de conocer la teoría también. Recordemos que en un ejercicio, por ejemplo, de desarrollando potencias, como les mencioné, no solo tenían que hacer la solución, ¿sí? Sino que a la par ir colocando qué propiedad utilicé. Muy bien, entonces yo necesito conocer los aspectos teóricos. Necesito conocer esos aspectos de teoría, aquella definición de polinomio, aquella definición de valor absoluto, aquella distinción entre monomio, binomio, trinomio, polinomio, aquel concepto de base, aquel concepto de exponente, aquel concepto de coeficiente. Tenemos que manejar todo, porque cada problema tiene inmerso muchos de esos aspectos. Entonces la invitación, ¿verdad?, es principalmente a eso, que ustedes consulten. Yo trato de responder lo más pronto posible. A los que me estuvieron preguntando de la tarea, yo les mandaba las indicaciones, algunas observaciones, sin decirles, lógicamente, resultados. Les decía, al menos les indicaba, miren, corrijan acá y continúen, miren esta parte, revísenla, sin decirles cuál era el error, pero lograban corregir, ¿sí? Lograban corregir. Entonces la invitación es a ello, a que consultemos, estemos al pendiente de ello. Pueden mandarme en la siguiente tarea los ejercicios, yo los puedo ir revisando, irles marcando alguna observación. La idea es que ustedes puedan ir avanzando, ¿verdad? Avanzando en las diferentes actividades. Muy bien. Con esto, pues, entonces estamos por finalizado. Agradecerles de verdad, pues, por la puntualidad y la asistencia el día de hoy. Y cualquier consulta, pues, quedamos a la orden. El sábado, el día del examen, voy a estar yo atento durante las 2 horas, ¿sí? Durante las 2 horas que dure, a cualquier eventualidad, algún problema de plataforma, alguna consulta que ustedes tengan, yo voy a estar atento. Ahí, preferiblemente, las consultas, de manera instantánea, les sugiero hacerlas por WhatsApp. Pero, por ser examen, no vayan a mandar las consultas al grupo. Si tienen alguna duda, háganmela llegar directamente a mí. Ahí pueden buscar, ahí pueden buscarme, ¿verdad? Dentro del grupo, mandarme directamente la consulta para yo poderles responder solamente a ese estudiante que me esté consultando. Entonces les dejo ya esa inquietud, esa opción, ¿verdad? Y nos escuchamos en la próxima. Como repito, estaré atento a cualquier duda también que surja dentro de plataforma, correo y dentro de WhatsApp. Sin más que agregar, pues desearles una feliz noche y nos escuchamos nuevamente en la próxima. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, adiós.